Cuando presentamos la figura de Benjamin, yo les había contado que su padre había sido anticuario y coleccionista de arte, y les pedí que guardaran esa información justamente porque Benjamin la hereda y para que veamos cómo juega esa pasión biográfica y heredada de su padre en su pensamiento. Benjamin fue un coleccionista, igual que su padre, pero coleccionaba objetos no tan valiosos como los que coleccionaba su padre. El coleccionar es una actividad que tenemos algunos y hemos tenido de niños. Y en general se coleccionan cuestiones o cosas que no tienen gran valor y sin embargo se acumulan y tienen cierta lógica. No se colecciona cualquier cosa. También sabemos que con la colección es un hobby de gente muy rica y que es de alguna manera se invierte algún valor en esas colecciones y por eso también se pueden vender esas colecciones. No es el caso de Benjamin. La pasión de Benjamin por la colección comienza coleccionando juguetes infantiles. Luego sigue coleccionando libros infantiles. Esa pasión que tiene Benjamin la tienen que unir con la actitud del revolucionario. Parece inconciliable, pero la pasión de la colección en Benjamin tiene relación con el sueño de un mundo lejano, un sueño de un mundo mejor. Por eso se conecta con la actitud del revolucionario. Un mundo mejor donde no se le proporcione a la gente aquello que necesita más que en el mundo ordinario, sino donde las cosas estén liberadas de la labor monótona de la utilidad. Eso significaría recortar a un objeto del mundo en el que ese objeto es útil para que deje de ser útil. Quiere decir que exige del coleccionista un gesto de descontextualización del objeto para que ese objeto no sirva más. Coleccionar las cosas, dice Benjamin, constituye su redención. Coleccionar es la redención de las cosas. ¿Por qué? Porque las salvás del uso cotidiano en el que esas cosas son útiles, que sirven como medios para conseguir determinados fines. Pero si vos la extraes de esa cadena, la salvás como cosa. Por eso aparece la figura del fetiche cuando se colecciona, porque justamente lo que Benjamin reclama en el gesto de coleccionar, lo que está reclamando es el carácter de fetiche de los objetos, es la cosificación de los objetos. En algún punto, la redención de los objetos al ser coleccionados influye en la redención del hombre. Son reflexiones que están ligadas a la actitud del flaneur, porque el flaneur, en su pensamiento y en la forma en que trabaja su mente, también termina descontextualizando por ese bombardeo perceptivo al que es sometido. Porque en la medida en que hay bombardeo perceptivo, en la medida en que una imagen se superpone a la otra, esa primera imagen resulta recortada de contexto
e inmediatamente le llama la atención otra cosa. Es decir, que en la actitud del flaner y en ese recorte habría un paralelo con la actitud de aquel que colecciona, porque también recorta. Incluso tiene el sentido de ese deambular en el que no es que una cosa se sucede a la otra. Ese deambular aparentemente azaroso, o azaroso en sí, que es el gesto surrealista y el que ve Benjamin en el flaner, es paralelo al gesto del que colecciona, porque reúne objetos que para él esos objetos juntos tendrán un sentido según la juxtaposición en la que se los ubique, pero que se los ha sacado de la circulación en la que esos objetos tienen un valor, en la que son mercancía. Se los extrae y en ese sentido se los salva. Justamente hay en esa actitud otro paralelo, que es el del lector. El del lector, comparado con un bibliófilo, hay dos movimientos. El bibliófilo toma el libro como objeto y lo valora como objeto, e incluso puede ser que no lo lea, porque no lo adquiere para leer, lo posee y valora el objeto libro. Incluso puede ser que quiera que no se abra, porque si se abre quizás las costuras se vencen o queda marcado en algún punto. El lector hace otro tipo de... El lector en algún punto es similar al que usa el objeto para un fin determinado, y al mismo tiempo Benjamin trabaja con una figura de lector que colecciona citas. Fíjense cómo se va conectando la colección con el flaner, con las correspondencias de Baudelaire. El heredero, al tomar posesión de las cosas, el que hereda alguna colección, tiene una relación profunda con esas cosas. Se establece algún tipo de conexión con el pasado de esas cosas. A Benjamin le va a interesar el gesto del que colecciona cosas del pasado como diferente y antitético de lo que hace la tradición con el pasado. A Benjamin él ve tesoros en las ruinas. Así que lo que Benjamin colecciona son cosas extrañas, ¿no? Él toda la vida coleccionó citas en un cuaderno, porque la idea de él era construir, armar un gran texto en el que, si esas citas estuvieran adecuadamente montadas, yuxtapuestas, emergiera esa imagen y provocara un conocimiento casi de epifanía, de revelación. Entonces, solía coleccionar cosas sin valor, pero al tiempo que tiene también una pasión por el pasado, que en general nace, ustedes lo irán leyendo, por un desprecio por el presente. Benjamin está muy atento a la ruina del pasado, despreciando, está desatento al presente. Por eso anuncia que ese pasado que le interesa no tiene que ver con la tradición que Benjamin desautoriza. La tradición para Benjamin lo que hace es ordenar el pasado. Te lo ordena desde el punto de vista cronológico, lo ordena desde la sistematización. Todo esto es lo que a Benjamin no le interesa. Aparte, quien arma una tradición, de alguna manera legitima un discurso sobre el pasado.
al sistematizar, la tradición ordena lo positivo de una época, lo negativo de una época, lo que es importante, aquello que no lo fue, ¿no? Todas las opiniones, lo irrelevante. Quiere decir que establece en esa sistematización una jerarquía. Y al establecer una jerarquía y al determinar lo que es importante y lo distingue de lo irrelevante, legitima una versión de los hechos. En cambio, lo que le interesa a Benjamin de la pasión que tiene y que practica por coleccionar objetos del pasado, es que justamente no es sistemática. La pasión coleccionista raya con lo caótico, pero no es caótica, anarquista, caótica podríamos poner, pero no por ser caótica, no el hecho de que sea caótica, no por ser caótica y por ser una pasión va a ser absolutamente caprichosa. En realidad va a tener un sentido. Lo que pasa es que al lado de la tradición es aparentemente caprichosa. Hay una atención puesta en la calidad del objeto. Como el objeto no se usa, tampoco cae en la obsolescencia, sino que se rescata del pasado y se aprecia la calidad del objeto. Se aprecia el carácter único del objeto. Recuerden el concepto de aura también, ¿no? Y obrar así, cuidar el objeto de esa manera, deja por fuera cualquier elemento de la tradición. Justamente puede ser que el coleccionista reúna objetos que la tradición consideró banales. La tradición discrimina, en cambio el coleccionista nivela todas las diferencias. Entonces esta nivelación da que se encuentran unidas la predilección, el rechazo positivo, pero también lo negativo. Quiere decir, no hay jerarquía, se puede coleccionar justamente lo que ni siquiera se aprecia tanto, pero a lo mejor con forma serie, por la misma razón que se lo desprecia. Cuando dije que Benjamin sacrifica el presente para invocar el pasado, es porque justamente a partir de sacrificar el presente es que surge el impacto del pensamiento, porque hay una crítica abierta a la tradición. Hay un movimiento de destrucción en el que colecciona, mientras que en la tradición hay conservación. La ruptura aparece justamente en la descontextualización. Por eso es la idea de que es anarquista, caótica, aunque le va a dar un sentido a la serie luego, pero la dialéctica de Hegel justamente está conectando cierto pensamiento subversivo, porque va contra lo típico, contra lo legitimado, contra lo clasificable, y es destructivo. En lugar de ser, la tradición intenta reponer el contexto del pasado en el que ese objeto apareció, y por el contrario, el coleccionista tiene el gesto de destruir, porque justamente descontextualiza al objeto para conservarlo. El coleccionista destruye el contexto en el que el objeto alguna vez fue parte y fue útil, y lo limpia de todo lo que sería típico en él. Esa tarea de destrucción
tiene un segundo momento, que es justamente la recontextualización. Es destructiva, ya lo había puesto acá, es destructiva, pero también luego recontextualiza. ¿Por qué? Porque en el gesto de recontextualizar ese objeto lo hace en función de un montaje que él mismo propone con otros objetos descontextualizados y crea un nuevo contexto que no intenta reponer la tradición, sino que toma justamente el aspecto de las cosas. Hace un rato hablamos de la importancia del fenómeno y de la manifestación y de la apariencia. Acá vuelve a aparecer. Hay un aspecto que bajo la mirada del coleccionista, ese objeto común, ordinario, resulta ahora extravagante. Así mira Benjamin, así piensa también Benjamin, cómo el objeto banal puede llegar a ser absolutamente deslumbrante, pero también tiene que ver con esa pasión por comprender cómo se puede tener diferentes experiencias sobre el mismo objeto. Es por lo mismo que repasaba la experiencia de Scholem teológica y le gusta experimentar cómo se ven las cosas bajo el efecto de las drogas, y por eso también lo piensa bajo la pasión del coleccionista, que las ve diferentes. Son las mismas cosas y lo que está cambiando es la experiencia, al tiempo que él construye nueva experiencia, porque al conformar estas nuevas constelaciones aparece esa lógica visual de la que hablamos hace un rato, distinta de esa lógica lineal que a lo mejor ostenta una tradición, un discurso histórico conservador, propone una nueva lógica. La colección de libros que inicialmente había acumulado Benjamin, luego, cuando se transforma en colección de citas, saben que había él incluso coleccionaba unos cuadernitos de tapas duras, negras, y ya tenía varios, cuando muere, tiene varios coleccionando citas para quién sabe cuándo, porque para construir la constelación, primero tenés que haber coleccionado los objetos, para después definir cuál es la imagen que vas a proponer. Esas que él denomina como perlas, esas citas como perlas, como coral. Piensen que todo esto comienza en Europa en 1920. Piensen que todo el movimiento el rescate que hay en la Europa de 1920, un rescate de la tradición, piensen que opera al mismo tiempo que hay un gesto de rescate de la tradición, opera un gesto de ruptura de la tradición. Recuerden que justamente todos los manifiestos, todas las vanguardias de la década del 20, todos los que terminan en ismos, el surrealismo, intentan romper con el legado, romper con la tradición. Hay todo un debate sobre la tradición, incluso en Heidegger hay toda una reflexión sobre la tradición, una idea de que hay que escuchar a la tradición. Heidegger mismo es un pensador que dialoga con la tradición. Al mismo tiempo aparecen las vanguardias que rompen con la tradición. Quiere decir que esta es una época que se inscribe todo esto que le está pasando a Benjamin, que él está pensando, en una época en la que se está pensando el presente y el pasado y se está reflexionando sobre qué relaciones establecer entre este presente y este pasado. Hay un estudio
de Benjamin sobre la tragedia alemana, y justamente en esa acumulación que él está tratando de juntar, él está viviendo un momento de crisis importante en Europa, así que hay un trabajo de coleccionar que va en paralelo con el trabajo de la escritura. Por eso se colecciona para luego ver cómo se va a empalmar y cómo se escribe. Hay una propuesta surrealista, pero piensen que no es estética, por eso está ligada a la revolución, porque hay una idea de que si se logra perforar el lenguaje, en lugar de excavar, piensen que la perforación es ínfima. La historia tiene la tarea de excavar en el pasado. En cambio, la idea de Benjamin es perforar el lenguaje, porque en la medida en que se logre perforar el lenguaje, se puede obtener del lenguaje lo esencial. Y si se obtiene lo esencial, fíjense que también el hecho de coleccionar citas es una manera de perforar el lenguaje, porque esa cita la sacaste de un contexto. Entonces, la idea es forzar las percepciones, porque hay cierta pedantería en los escritos que a Benjamin si bien le puede parecer elegante, las critica. Él quería evitar cualquier cosa que pudiera ser empática en algún punto. Él quiere justamente poner en crisis el lenguaje y que como espectadores se nos provoque cierta incomodidad. El lema para la crítica literaria de Benjamin es: ningún poema está escrito para el lector, ningún cuadro para el espectador, ninguna sinfonía para el oyente. ¿Sí? Hay un alejamiento de la empatía y de la complacencia. Por eso, este ruido que propone Benjamin, vamos a ir cerrando. Es muy interesante la idea de Hannah Arendt de Benjamin como pescador de perlas, ¿no? Como quien desciende a las profundidades del mar para encontrar esas perlas y rescatarlas y sacarlas de esa profundidad y llevarlas a la superficie. Es bastante visual, pero ese es el gesto. Benjamin no fue una persona con demasiada suerte en la vida. Nunca fue del todo reconocido mientras escribió, mientras produjo, tuvo bastantes dificultades. Digamos que su fama es póstuma, es una fama que le aparece su reconocimiento después de su muerte tan terrible. Benjamin, piensen que está viviendo en su última etapa la caída de Francia, Inglaterra está amenazada, Hitler y Stalin han hecho un pacto y recién entonces, en esa época, 1940, es que empiezan a aflorar los escritos de Benjamin. En realidad sus seguidores, pero casi como quienes lo homenajean, son Scholem, Adorno, que rescatan sus escritos. Hay falta de reconocimiento. Bueno, Bataille guarda algunos de los escritos de Benjamin. Esa fama póstuma en general es la fama de los inclasificables, ¿no? No es poeta, no es del todo crítico literario, no es del todo filósofo. Todos sus escritos no logran encajar del todo en un orden existente. Justamente introducen un género que no se inscribe
en los géneros ya conocidos, ni su pensamiento tampoco, ni tampoco su posición filosófica, así que durante mucho tiempo Benjamin no fue considerado un filósofo, y su muerte ocurre cuando el 26 de septiembre él está dispuesto a viajar a Estados Unidos para salvarse. Piensen que la Gestapo lo estaba persiguiendo, había confiscado su departamento en París. Él había estado mucho tiempo indeciso. Adorno desde Estados Unidos le decía que se refugie allá. Scholem le decía que vaya a Palestina. Y él decía, sí, ya voy, estoy terminando un escrito. Finalmente se ve corrido y deja su departamento en París. Ya habían confiscado su biblioteca. Varios manuscritos él había logrado sacarlos de Alemania, pero su angustia era cómo iba a trabajar su colección de citas, cómo iba a trabajar sus fragmentos si no los tenía con él. Por eso, gracias a Bataille, luego se ubicaron los escritos, antes de que él huyera a París, se ubicaron en la Biblioteca Nacional de París. A Benjamin no lo atraía Estados Unidos, pensaba que iba a ser mostrado como un espécimen o como el último exponente europeo, algo decadente. Aparecen problemas con las visas, con los pasos de los refugiados, en fin, él con un grupo de refugiados se acerca a la frontera franco-española a la espera de un salvoconducto. Cuando llegan, la persona que tenía que ofrecerles el pase hacia España para luego tomar un barco a Estados Unidos no está, cambiaron la guardia y hay otra persona, y él se ve desesperado porque ya están tras él, y en esa noche decide quitarse la vida. La pena es que unas horas después aparece el salvoconducto y todos los que estaban con él, que era un grupo muy pequeño de gente, logra pasar la frontera y logra llegar a Estados Unidos. Hannah Arendt lo lee como, la verdad, que alguien con bastante mala suerte mientras estuvo vivo, y verdaderamente es una trágica decisión la que toma. Por suerte se resguardaron sus escritos, se conservó, pero es un final bastante triste el de Benjamin.